anemia ferropénica. La evaluación en el niño adolescente, vamos a hacer algunos alcances en general. Entonces, empecemos por reconocer que la Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años, en un acuerdo determinó para señalar problemas de salud pública el porcentaje de población que debería haberse comprometido para cualquier tema. Y en el caso de anemia ferropénica, o anemia general, dispuso unos porcentajes para señalar qué países lo tenían como problema de salud pública. Y aquí me voy a referir específicamente a los niños menores de 5 años, que son la población infantil y preescolar. Y aquí, como ustedes pueden ver, se señala que las condiciones para hablar de salud pública, de problemas de salud pública, deben superar aproximadamente en un 5%, o sea, más del 5% para considerar que hay un problema leve o ligero, deben superar el 20% para considerarlo moderado, y cuando es mayor o igual al 40% se considera un problema severo. Bajo este contexto, para el Perú para el año 2020, y señalo el del 2020 porque el del 2021, que señala una disminución al 38%, fue hecho durante la pandemia y tiene bastantes sesgos estadísticos, lo cual no lo hace tan real dentro de su expresión. Y entonces para el 2020 nuestro país tenía un porcentaje total de niños menores de 36 meses comprometidos con anemia en el 40%, lo cual lo hacía al problema, a la anemia en el país, como en esa población, como un problema de salud pública severo. Y aquí tienen una distribución porcentual que se mantiene hasta el momento de las ciudades o regiones más. Aquí, como puede usted ver, son las regiones de la selva y del altiplano, las zonas con mayor compromiso porcentual de niños menores de 36 meses afectados por anemia, en este caso anemia en general, porque no se había hecho la precisión de anemia ferropénica. Y siendo los países, las regiones de la costa, especialmente Tacna, las que tenían con menor índice de porcentual de compromiso, pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, todos superan el 20%, por lo tanto, en nuestro medio, hasta el momento, incluso considerando lo que reporta INI para el año 2021, el porcentaje es entre moderado y severo. Pero los periodos críticos para la anemia durante todo el ciclo vital, dentro de la pediatría, ya se han cerrado. ¿Qué queremos decir eso? Que mientras antes pensábamos que los ciclos de la pediatría no incluían a esta parte de cerrar el ciclo con el embarazo, esto se ha incrementado muy importantemente en nuestro medio por el incremento del embarazo en la población adolescente. Y esto es importante que ustedes lo recuerden, que son las características fisiológicas según grupo etario que determinan las necesidades de hierro. Aquí es interesante que ustedes puedan ver desde la parte de la gestación. Y pueden ver ustedes aquí cómo el feto ya tiene un compromiso en su crecimiento y desarrollo, especialmente a partir del segundo y tercer trimestre, en el cual se va haciendo mucho más dependiente de sus propios aportes, más de lo que le suma la madre. Y por eso es que aquí la madre debe recibir un importante aporte de hierro para evitar que el niño nazca con deficiencia. Luego está la etapa del infante, que es la etapa exponencial, incluida dentro de esa época y ventana que le han llamado de los 1000 días para el desarrollo adecuado de un niño. Y aquí el incremento rápido de la masa de glóbulos rojos es una de las más notorias cosas que nosotros debemos percibir, especialmente cuando esa caída se hace más exponencial a partir del cuarto mes. En la etapa preescolar y escolar el asunto es más quiescente, más tranquilo, pero sin embargo, si no hay un adecuado aporte, recuerden que es la etapa de inicio y consolidación de las habilidades para la parte cognitiva. Entonces, si eso no hay, si en ese momento no hay un adecuado aporte o el niño está afecto, definitivamente va a tener un compromiso neurológico que le va a impedir lograr sus capacidades. Y finalmente tenemos la etapa de la adolescencia, donde un aspecto fisiológico que compromete fundamentalmente a la mujer es la menstruación. Y si bajo esas condiciones, además de sumarle la expansión del volumen sanguíneo y el incremento de masa muscular que se dan especialmente en el varón, imagínense todas esas condiciones de un adolescente, imagínense a una adolescente mujer que además de eso sale embarazada. Entonces aquí es donde inicia un ciclo
negativo dentro de un círculo vicioso dentro de la permanencia de la anemia entre el niño y la madre. Esto es importante que lo recuerden, que son los requerimientos de hierro de acuerdo a la edad que tiene el niño. Y aquí básicamente voy a hablar con ustedes de la parte postnatal, porque de la parte del embarazo se van a ocupar en su curso de ginecobstetricia. En el infante, los requerimientos de la población son mucho más importantes alrededor del segundo semestre de vida. Y por eso es que incluso en algunos de los aportes que Salud Pública señala para medidas preventivas, que lo vamos a ver después, el punto de corte de 11 miligramos por día de hierro es el punto de corte que se ha utilizado para tratar de administrarle esa cantidad y evitar el riesgo de que desarrollen anemia. Y luego, la otra etapa diferente es la etapa de la mujer adolescente, donde también los requerimientos se incrementan significativamente, especialmente en las mujeres, como les he dicho, por la parte del episodio fisiológico de la menstruación. Pero la anemia no se presenta en forma aguda, a menos que no se tratara de una hemorragia u otra situación, pero de la anemia que estamos hablando ahora, que es de la anemia desde el punto de vista nutricional o la anemia ferropénica, esta anemia se va instalando progresivamente. Así, en una primera etapa lo que hay es la depleción de los depósitos de hierro, quiere decir aquello que la persona o el niño en este caso tenía como sustento para seguir formando mayor aporte de hemoglobina. Sin embargo, esta cantidad puede ser que al no ingerir cantidades adecuadas o al perder cantidades mayores o al utilizar mayor cantidad de hierro, puede hacer que estos depósitos de hierro se vayan disminuyendo. Aquí un control importante, una citoquina importante que la utilizamos como medida es la ferritina, que ustedes saben es una proteína que tiene el hierro en forma de depósito. Y ahí con un punto de corte de menos de 12 nanogramos por mililitro que ya nos estaría advirtiendo de que estamos teniendo esa depresión de hierros. En este momento todavía la hemoglobina y el hematocrito se encuentran dentro de los rangos normales. En una segunda etapa, lo que pasa es que ya hay una eritropoiesis con deficiencia de hierro, o sea, sigue habiendo una producción incrementada de glóbulos rojos, especialmente si estamos hablando en infancia. Sin embargo, la cantidad de hierro que transporta la hemoglobina es menor. Y aquí lo que hay entonces es un incremento en la concentración de transferrina, o sea, de la proteína transportadora de hierro. ¿Y esto para qué? Para ofertar mayor cantidad de glóbulos rojos al pulmón para su oxigenación. Aquí todavía la hemoglobina y hematocrito se encuentran en rangos normales. La ferritina, por supuesto, estará disminuida y habrá un aumento de la transferrina. Finalmente, en una tercera etapa, que es la anemia ferropriva, o sea, la anemia ya con expresión bioquímica y clínica, donde la hemoglobina y hematocrito ya están con valores debajo de lo normal, es una etapa tardía. Así entonces, lo que nosotros vemos al hablar de la anemia por deficiencia de hierro viene siendo la punta del iceberg, porque abajo está la deficiencia de hierro. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí? Que con un reemplazo inicial de hierro para compensar pudiéramos corregir la anemia por deficiencia de hierro. Sin embargo, la deficiencia de hierro con todavía depósitos de hierro insuficientes se mantendría. Entonces, o que cuando yo haga un control y no encuentre anemia todavía, pudiera ser que ese niño ya tenga deficiencia de hierro y entonces estar muy proclive a en cualquier momento desarrollar anemia por deficiencia de hierro. Aquí hemos colocado las cantidades de reservas de hierro esperadas según concentraciones de ferritina, como se los había mencionado en la diapositiva anterior. Pero tener en cuenta que estas reservas de hierro deben evaluarse bien si es que tenemos un proceso inflamatorio por algún proceso intercurrente en ese momento. ¿Por qué? Porque la ferritina, como ustedes ya saben, también es una proteína de reacción de fase aguda, un reactante de fase aguda. Entonces hay que considerar que en esos casos los valores deben considerarse como positivos siendo mayor de 30 y negativos menos de 30. Estos valores de corte recomendados para definir la deficiencia de hierro y sobrecarga de hierro en individuos aparentemente sanos y no sanos por grupo de edad creo que les puede ser a ustedes de interés. Y aparte de lo que ya hemos venido conversando del punto de corte de los 12 microgramos por litro, podemos estar hablando también de las cantidades de sobresaturación. Importante tener en cuenta
las cantidades de sobresaturación, porque las sobrecargas de hierro también pudieran considerarse importantes en algunas personas que pudieran recibir exceso. Entonces, para eso es que les puede ayudar esta lámina, y también el otro para señalar las condiciones que se tiene en la adolescencia y en la etapa de escolaridad, donde el punto de corte ya no es 12, sino es 15. Y si se tratara de un escolar o un adolescente cursando con un proceso inflamatorio o infeccioso intercurrente, el punto de corte es 70. Entonces, no lo olviden, porque esto es una forma de control bioquímico de la expresión clínica que ustedes hayan determinado al señalar anemia. La otra cosa que no deben olvidar es la condición geográfica de nuestro país. Y entonces nosotros, al ser un país de condición andina, tenemos poblaciones en diversos estratos de altura del nivel del mar. Yo aquí la fuente de la Organización Mundial de la Salud, en resumen, esto lo pueden encontrar ustedes en la norma técnica del Ministerio de Salud, y ahí está puesto incluso entre niveles por cada 100 metros entre 1000 y 1500, entre 1000 y los 4500, o sea, hay de 1000, 1100, 1200, 1300, dependiendo de dónde estén, y eso deben tenerlo ustedes siempre presente, porque probablemente cuando hagan ustedes sus serums van a estar acudiendo a poblaciones que están a diversos niveles de altitud sobre el nivel del mar, y van a tener que hacer esta corrección para determinar si están hablando de anemia o no, definida por hemoglobina. Pero ¿para qué es importante el hierro y por qué es importante entonces evitar la anemia por deficiencia de hierro? Primero, que lo que ustedes ya saben, que los primeros años, estos primeros 1000 días que se le ha llamado ahora para tratar de extender la etapa fetal, infantil y de consolidación en la etapa del lactante mayor, son cruciales para el desarrollo del cerebro. ¿Por qué? Porque aquí se van haciendo tres tipos de organización. Primero está el desarrollo metabólico y estructural que se ha venido dando desde la etapa fetal. Luego está la etapa de mielinización, quiere decir el formar las carreteras, las interconexiones entre neuronas, y finalmente están los mensajeros, que son los neurotransmisores. En esas tres etapas, el hierro es esencial, porque no solamente participa en la forma del desarrollo metabólico y estructural, y fundamentalmente entre el segundo y tercer trimestre de vida intrauterina, sino en la etapa infantil, cuando se da la más importante mielinización, y en la etapa de consolidación, que es los mensajeros. Entonces, cualquiera de estas tres etapas son periodos críticos. ¿Qué significa? Que si ocurre deficiencia de hierro, y es más, anemia por deficiencia de hierro instalada en el feto, en el recién nacido, en el infante menor o el infante mayor, y no se ha tomado adecuadas prevenciones, estos periodos críticos son irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que niños con deficiencia de hierro entre los 6 y 18 meses de vida van a tener probabilidad de experimentar efectos persistentes alterados en el funcionamiento de su cerebro en la vida adulta. Quiere decir, lo que ocurrió ahí ya no tiene vuelta atrás. Entonces, por eso es muy importante prevenir la anemia, especialmente en el infante menor. ¿Y qué cosa se reflejaría o qué ocurriría de esos efectos adversos en el desarrollo del sistema nervioso central de niños y adolescentes? Lo primero que por supuesto va a haber es en las primeras etapas de la vida, que se pueden observar rápidamente, por ejemplo, problemas con regulación de la temperatura. Esto se observa más, por ejemplo, en los niños pretérminos. Un estado inmune y de morbilidad infecciosa, una susceptibilidad mayor a desarrollar infecciones. Por supuesto, el hierro no es el único elemento, pero está implicado dentro de estos, y a más sea su efecto participativo, mayor será el compromiso en alguna de estas áreas. Después, por supuesto, está en la conducta y estado de ánimo, ¿no? Entonces, el niño anémico es un niño irritable. El rendimiento académico, el niño anémico no aprende, el niño anémico se duerme en clase cuando ya la cosa es muy notoria. No hay un adecuado crecimiento y rendimiento físico, muy lógico, tiene que ahorrar energías. La parte de oxigenación no se da con la adecuada condición, y por lo tanto realizar mayor actividad física le comprometería su estado de bienestar y por lo tanto lo evita. Y finalmente la función cognitiva, que va a tener una representación incluso hasta la vida adulta. En este fluxograma que se ha tomado de la doctora Salavaleta y sus colaboradores al señalar efectos de la anemia en el desarrollo infantil y sus consecuencias a largo plazo, podemos ver un poco el problema y la estructura de lo que ha ocurrido.
Entonces aquí lo primero que vamos a ver, perdón, lo primero que vamos a ver aquí es cómo la responsabilidad de la sociedad se ve reflejada luego en la familia y posteriormente en el propio niño. Aquí puede haber primero en la sociedad la responsabilidad que tiene el Estado en su conjunto y todas las instituciones que tienen que estar a cargo de prevenir el problema. Y dentro de las causas están ya, digamos, extrapoladas condiciones no necesariamente socioeconómicas, sino a veces condiciones antropológicas de la alimentación, por ejemplo, patrones de la dieta, factores culturales, que la familia pudiera adoptarlos en forma equívoca al tomar mitos sobre la alimentación y dejar de consumir alimentos que son necesarios para tener un buen aporte de hierro. Por supuesto, está luego la falta de disponibilidad de los alimentos, los bajos ingresos económicos que no le permitan adquirir los alimentos con cuidados. Esa misma condición socioeconómica no le permite un adecuado cuidado prenatal a la madre, ni tampoco una nutrición adecuada a la madre. Después, si son de aspectos socioeconómicos bajos, por lo general también sus aspectos culturales y educativos también están trastornados y por lo tanto hay una poca información respecto al cuidado del niño y la madre, por más que reciba una educación, no lo va a asimilar adecuadamente. El compromiso de todo eso va a llevar a un niño que puede nacer con bajo peso, prematuro, que no acceda a los servicios de salud, que tal vez haya sido nacido en un parto domiciliario con prácticas de atención inadecuadas, un adecuado sistema de salubridad que pudiera llevar a prácticas de higiene inadecuadas, un cuidado del niño que pudiera no estar al cuidado de la propia madre, sino incluso de otra persona, porque la madre tiene que acceder al trabajo, falta de acceso a eliminación de excretas que puede hacer que hayan problemas infecciosos que se vayan haciendo reiterativos y que favorezcan que estos procesos hagan que haya mayor utilización de hierro o pérdidas de hierro. Todas aquellas cosas nos va a llevar a una inadecuada ingesta de hierro y micronutrientes y a una mayor morbilidad, o sea, un círculo vicioso inadecuado de un lado para otro. No reciben un adecuado aporte de macronutrientes y de micronutrientes, en este caso el hierro, y además tienen la susceptibilidad mayor a realizar esas infecciones y al presentarlas el círculo se hace mayor. Ambas cosas van a conducir a la anemia, en este caso la anemia ferropénica, y esto va a afectar, como ya le hemos dicho, el desarrollo psicomotor, cognitivo y conductual de la persona, una menor capacidad física y por lo tanto al final vamos a tener a una persona que ingresa a la población económicamente activa deficitario para cumplir los roles que se le ha cargado a través de la sociedad. Y esto lo podemos ver en estos estudios. Este es un estudio hecho en China hace muchos años, en el 93, donde se evaluó a la población en su eficiencia de trabajo, sus actividades no laborales, su capacidad máxima y su productividad total. Y vamos a poner solamente de la suma de las tres la productividad total y vean ustedes cómo el rendimiento de la población sin anemia es muchísimo mejor que aquella que tuvo anemia, habiendo un porcentaje importante, en ese caso, en ese estudio, de alrededor del 17%, un 17% de población que no cumplía un adecuado rol y esto era una pérdida para el Estado. Y ya luego en estudios hechos en histología, ustedes pueden ver en la diapositiva, hacia la mano izquierda, una adecuada organización y arborización neuronal versus una en un niño anémico. Y esto ya les puede dar a ustedes señales del compromiso que va a ocurrir para sus desarrollos y capacidades cerebrales. Esto se refleja finalmente en algunos estudios que señalan lo que se cuesta prevenir y el riesgo de lo que se cuesta perder. Quiere decir, ¿cuánto el Estado podría en dinero gastar para prevenir que una población se vea afectada por anemia y después sus resultados? Y pueden ver ustedes aquí que para atender a un total de una población económicamente activa en 1.775.000, o sea, esa es la cantidad de personas que serían prevenidas desde que son niños para que cuando lleguen a la actividad económicamente activa rindan adecuadamente, habría que gastar alrededor de 9.766.000 soles para protegerlos. Si eso no se hiciera, miren que la inversión ahí, pongamos para redondear 10 millones, lo que le va a costar al Estado va a ser alrededor de 2.777 millones de lo que va a perder porque va a tener que hacer cumplir con estos componentes económicos que le van a afectar. Primero, lo que no va a dejar de producir por su pérdida cognitiva, por la pérdida de escolaridad, quiere decir la falta de educación, y por su pérdida de productividad. Y el otro es por el tipo de atención. Va a haber que atender más partos prematuros, va a tener que dársele atención 2 o 3 veces a un niño porque repite la escolaridad,
por el tratamiento que haya que ofrecerle por las comorbilidades y por el tratamiento que hay que dar a gestantes que están en condición anémica cuando lleguen a la vida adulta. Entonces, fíjense ustedes que el incremento de 10 millones a 2.777 es exponencial. Por lo tanto, gastar dinero para prevenir la anemia viene siendo una muy buena inversión a largo plazo. Entonces, ¿qué hizo el Estado peruano para ponerse enfrente a este serio problema? Y esto lo hizo en el año 2018 en una publicación del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, donde está también señalada la norma técnica y la estrategia de anemia. Y ustedes pueden ver acá que en el año 2018 se señaló que para el año 2021 deberíamos tener un porcentaje menor al 20%, quiere decir ya no ser un problema de salud pública. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que al momento, teniendo incluso este reporte sesgado que yo les decía del INI de 38%, aún así es más del doble de lo que habíamos pensado para el 2021. Hay muchas cosas, dentro de ellas la pandemia, que han afectado de repente el logro de esos, pero estas metas se vienen diciendo y señalando desde años como en el 2013, que se decía que para el año 2016 deberíamos tener anemia por menos del 20%. O sea, esto lo venimos poniendo ya más de 2 décadas y seguimos poniendo siempre el porcentaje y nunca alcanzamos el objetivo. Entonces, para tratar de alcanzar esos objetivos, se hizo este plan multisectorial donde se buscaban intervenciones como captación temprana y prevención temprana para evitar la anemia en el menor. ¿Qué estrategias son las que se han señalado como parte del Estado? Primero, la captación temprana. Quiere decir, acá, previendo el embarazo de adolescente con una adecuada atención institucional donde el niño nazca con las mejores condiciones, favoreciendo los aportes nutricionales adecuados, dentro de ellos la lactancia materna, fortalecer la actividad de lactancia materna, igual que la prevención con aporte adecuado de hierro y la parte importante de la alimentación complementaria sumada a la administración de los llamados micronutrientes o multimicronutrientes. Vamos desarrollándolo y entonces primero se hizo entrega de suplemento de hierro y ácido fólico a las mujeres adolescentes. Ya habíamos habíamos conversado con ustedes en los requerimientos que la menstruación suele ser un factor fisiológico que va a desfavorecer en cuanto a tener una adecuada cantidad de hierro. Por lo tanto, las mujeres deben tener aporte de hierro importante. Y como ustedes saben, también la carencia asociada de otro micronutriente como el ácido fólico puede prevenir a entidades como son las malformaciones del tubo neural. Por lo tanto, aprovechando de la buena sinergia que hay entre hierro y ácido fólico, ambas sustancias se pueden administrar como de forma preventiva a adolescentes, en especial a las mujeres adolescentes. La otra es la prevención del embarazo adolescente que va incrementando. Y miren ustedes, para el año 2020, la población rural y adolescente, como entre 15 y 19 años, miren cómo había aumentado. Y ahora, durante la pandemia, ha aumentado significativamente más. En el reporte de ENDES de embarazo de adolescente, el embarazo adolescente entre 15 y 19 años se ha incrementado en 20% más. Entonces, aquí hay una población que ahora ha tenido niños que probablemente han salido también en condiciones de anémicos. La atención prenatal desde el primer trimestre, no solamente esperar el segundo trimestre cuando está ese llamado incremento de la masa de glóbulos rojos que yo había conversado con ustedes y por lo tanto la mayor necesidad del aporte de hierro para la mujer, sino desde el primer. ¿Por qué desde el primero? Porque aquí se da la parte educativa, donde la madre se concientiza de lo que va a venir en estas etapas para favorecer un adecuado aporte nutricional y también mantener su aporte de hierro. Fíjense ustedes, este es un reporte que se hizo según ENDES en el 2017, no se ha repetido para los siguientes ENDES, pero 3 de cada 10 gestantes en el Perú señalaban, o mejor dicho, aparecían en los estudios bioquímicos como teniendo anemia. Entonces es un porcentaje importante. Y también ahí se señala, por ejemplo, que casi la cuarta parte de mujeres que dan de lactar también tienen anemia y por lo tanto también están aportando falta de nutrientes a través de la lactancia, si es que la lactancia materna se constituye en su único alimento de administración durante los primeros 6 meses. La anemia materna, por supuesto, que eleva el riesgo de deficiencia de hierro en el infante, y esto se ha demostrado en estudios como el que les señalo yo aquí, de Colomer y colaboradores, donde hay una asociación significativamente alta entre anemia materna y desarrollo del niño en el primer año de vida.
Aquí tienen ustedes, por ejemplo, que infantes hijos de madres con buen depósito de hierro no tuvieron mayor compromiso, tuvieron solamente un 6.1% versus un casi 30% de niños que habían nacido de madres con deficiencia de hierro. Esto es evaluando al niño al año de vida en su desarrollo psicomotor. Entonces pueden ver ustedes cómo la falta de hierro en la madre influye significativamente en el desarrollo psicomotor del niño en su primer año de vida. La otra actividad que habíamos señalado es la actividad institucional, donde una de las acciones que se ha logrado difundir más y ha ayudado mucho es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Probablemente la parte fisiopatológica y eso la van a desarrollar en su cátedra de ginecobstetricia, pero yo aquí simplemente señalarles que la ligadura tardía del cordón pues, le proporciona más o menos al infante entre 35 y 40 mililitros por kilo de peso, lo que va a representar más o menos 75 miligramos de hierro, o sea, un 25% de hierro adicional. Esto es haciendo una ligadura tardía. Si se hace la ligadura inmediatamente, se pierde ese 25% de hierro adicional que le significaría un adecuado depósito, especialmente para las primeras semanas de vida. Aquí también, cuando las madres que están afectadas tienen un recién nacido pretérmino, estos recién nacidos tienen mayor demanda de hierro que los niños con recién nacidos a término. Y estos depósitos insuficientes son los que nos obligan a administrar hierro con más premura a los niños pretérmino que a los niños que nacen a término. ¿Qué otras estrategias como prevención temprana? La lactancia materna exclusiva. La lactancia materna exclusiva como total disminuyó en los años 2019-2020 y lo que ha reportado sobre el 2021 es que habría incrementado en zona rural y disminuido en zonas urbanas. Quiere decir, en la zona urbana, tal vez por actividades económicas que son el desplazamiento de las madres o a veces otras condiciones, superan a aquellos con nivel rural. Y igual miren ustedes cuando se habla de nivel de educación, es menos en las que tienen educación superior y tal vez sea porque son las que más actividades laborales realizan y por lo tanto tienen que dejar a su niño al cuidado de otra persona y ahí puede ser una de las cosas que disminuya. Y otro es también la participación del mismo personal de salud que suele recomendar con mucha prisa la administración de fórmulas lácteas. Las necesidades de hierro y factores que incrementan el riesgo durante la infancia se han sido francamente observadas y ustedes aquí tienen este famoso 11 miligramos que yo ya les había hecho referencia, ¿no? Fíjense ustedes el incremento importante que hay luego del sexto mes en esas necesidades de hierro. Pero esta etapa de entre los 4 y 6 meses es la etapa preparativa y por eso es que ahora vamos a hablar de la forma de reemplazo de hierro o de prevención administrando hierro entre los 4 y 6 meses. Aquí, por supuesto, es la suma de todo esto, ¿no? Si un niño nació en condición pretérmino, si no tuvo un clampaje tardío, sino al revés temprano, si recibió leche o fórmulas con carencia de hierro muy tempranamente, o no tuvo alimentos fortificados con hierro luego de los 6 meses, lo más probable es que al año llegue con un cuadro establecido de anemia que ya tiene compromiso en su desarrollo psicomotor. Esto es respecto a las inmunizaciones. Las inmunizaciones no alcanzan los niveles que uno hubiera deseado y eso expone a que los niños tengan también mayor movilidad de enfermedades inmunoprevenibles. Y esto, por supuesto, en la pandemia se notó mucho más porque no atendieron los centros de salud y la mayoría de niños no se han podido vacunar y muchos de ellos todavía están culminando o actualizando sus esquemas nacionales de vacunación y aún todavía muchos de ellos no lo han completado y por lo tanto se ven afectos a procesos, como le digo, inmunoprevenibles y por lo tanto a esa comorbilidad favorece más la anemia. Antes de pasar acá, un evento también que no lo he puesto aquí, pero que es endémico, es la parasitosis intestinal. Y la parasitosis intestinal generalmente compromete a niños mayores de 2 años porque ya realizan actividades solos, pero también tener en cuenta que niños muy pequeños viviendo en ambientes donde hay personas que pudieran estar infestadas por enteroparásitos, también pueden desarrollar prontamente parasitosis y eso, por supuesto, aumenta el problema. Entonces ahora la suplementación preventiva de los niños justamente para hacerles notar a ustedes lo que habíamos conversado. Si tenemos niños con bajo peso o prematuros al nacer, la dosis a administrar
va a ser de los requerimientos preventivos más altos. O sea, generalmente se dice de 1 a 2 miligramos, en este caso reciben 3 miligramos por kilo por día, y lo reciben desde los 30 días, quiere decir desde el mes de vida, ¿no? En cambio, los niños nacidos a término reciben 2 miligramos, que es, digamos, la dosis promedio en dosis preventiva, y lo hacen desde los 4 meses en el momento que se establece la llamada anemia fisiológica para evitar una caída mayor si es que ya hubiera tenido deficiencia de hierro, que no se expresa, como ya ustedes saben, con la hemoglobina. También está pues, señalado acá la cantidad de micronutrientes que se pudieran haber dado, pero hablemos de la cantidad de miligramos por kilo de hierro, que es la forma académica más fácil de notarlo. Cuando ya tratamos a los niños, quiere decir a niños en los que ya demostramos anemia, quiere decir donde ya hay una hemoglobina disminuida, porque no estamos dosando ferritina en estos casos, solamente hemoglobina hematocrito, vamos a ver que para el niño prematuro o bajo peso al nacer, la dosis debe ser de 4 miligramos por kilo por día, mientras que en niños a términos debe ser de 3 miligramos por kilo por día, con una dosis máxima de 40 miligramos en ambos casos. Y esto debe ser administrado por un periodo continuo de 6 meses, los primeros 3 generalmente para corregir la anemia y los otros 3 para mejorar los depósitos de hierro. Los multimicronutrientes o llamados chispitas, que también ustedes van a ver en los centros de salud cuando vayan a laborar. Es una bolsa de una suma de varios micronutrientes otorgados por la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud señaló que la fortificación con este tipo de elementos debería darse en niños de 6 a 23 meses en aquellas poblaciones donde la prevalencia de anemia en niños menores de 3 años fuera mayor de 20%, o sea, la nuestra. Por eso es que nosotros somos una población objetivo para la Organización Mundial de la Salud y nos hace llegar los micronutrientes, también llamados chispita, que es este de acá donde señalamos su composición. Entonces, ustedes pueden ver acá fumarato ferroso. Y aquí el fumarato ferroso señala 12.5 miligramos y no los 11 que habíamos venido conversando, pero eso es por la equivalencia que hay entre fumarato y las otras presentaciones como sulfato ferroso, o también la equivalencia con los quelantes de hierro, o también los asociados a polimaltosa, ¿no? O sea, el hierro polimaltosado. También viene aquí la presencia de zinc, la ayuda de favorecer lucha contra la diarrea, ácido fólico para favorecer la acción a nivel neurológico, vitamina A, donde saben que también tenemos deficiencias, y vitamina C, que favorece también la absorción de hierro. Entonces, esta es la composición de los multimicronutrientes llamados chispita. Pero también yo les pongo esto como señalamiento académico para que ustedes lo evalúen. Este es un seguimiento realizado en población de niños chilenos por la doctora Soloff y colaboradores. Ella, ¿qué es lo que buscó? La doctora Soloff buscó lo siguiente. Dijo, vamos a ver qué pasa si yo a un niño le estoy incrementando mayor cantidad de hierro, qué es lo que pasa neurológicamente al final. Y aquí ellos estudiaron fórmulas fortificadas en hierro utilizadas en aquellos años. Fíjense, esto fue presentado en el 2008, pero eran después de un seguimiento de niños por más de 10 años. Entonces eso quiere decir que la población correspondía a la década de los 90. Entonces aquí cuando se hizo un estudio entre aquellos niños que habían recibido fórmulas fortificadas con hierro, que tenían 12 miligramos por litro versus aquellas que tenían baja cantidad de hierro, cuando se los evaluó, que a niños que no habían tenido previamente deficiencia de hierro, o sea, niños sanos, bien nutridos, sin anemia, lo que había pasado es que el alto contenido de hierro ofrecido después de los 6 meses se había asociado con significativa diferencia en el crecimiento neuroconductual y el desarrollo. Habían tenido menor puntuación en la memoria, habían tenido una integración visual motora a los 10 años que era potencialmente más baja, altas de hierro suelen ser tan perjudiciales como las sustancias bajas de hierro. Pero acá cuidado, o sea, cuidado cuando a un niño se le administre fórmulas lácteas que tengan alto contenido de hierro, especialmente en sus formas ferrosas, cuidado en su administración en niños que aparentemente no tuvieran condición de riesgo. Ahora, visto como problema de salud pública, todos los niños deben recibir prevención con la administración de hierro. El otro tema es la alimentación complementaria.
y en las circunstancias que tiene la familia, ¿no? De su nivel de procedencia, su nivel de cultura, su arraigo cultural. Y aquí lo que nosotros básicamente tenemos que hacer es que tenemos que saber el contenido de hierro de los alimentos, o sea, qué contiene cada alimento como aporte de hierro. Y definitivamente eso va a hacer que nosotros le podamos dar un aporte adecuado a los niños. Entonces, pueden ver ustedes que a veces algunas cosas que somos muy repetitivos, como es el uso siendo bien eficiente dentro del aporte de hierro, frente, por ejemplo, a una sangrecita cocida que pudiera dar niveles mucho más altos de hierro, ¿no? Entonces esto es a tratar de, viendo su patrón cultural de alimentación, introducir dentro de ellos aporte de elementos que le ofrezcan hierro en mejor condición. ¿Y por qué? Porque cuando se ha revisado el patrón de consumo de alimentos ricos en hierro, según origen animal y vegetal, en los diversos niños del país, vean ustedes cómo las poblaciones que tienen ahora más nivel de anemia son las que menos utilizan. Por ejemplo, acá está las zonas de selva y Puno, que habíamos puesto que estaban en rojo en ese mapa, miren ustedes, son aquellos que tienen un consumo mucho menor de hierro. Frente a nivel de baja anemia, tienen mucho mayor consumo de hierro en esa población. Luego tenemos a los preescolares, ¿no? Preescolares que ya comienzan a acercarse al llamada inicial, y donde, como ya les había señalado a ustedes, los aportes de leches como carentes de hierro, como son las leches enteras de vaca o las de soya o estas de almendras, ya mal llamadas leches, y la presencia, por ejemplo, de parasitosis intestinal asociada a un estado socioeconómico bajo, todas esas condiciones hacen, por supuesto, más negativa su condición y el desarrollo de deficiencia de hierro o de anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué es lo que buscaron hacer para tratar de localizar a esos niños y administrarles hierro en forma adecuada? Una construcción de un patrón nominal. Quiere decir, aquí una de las principales estrategias fue que al nacer todo niño tenga que ser inscrito, y por eso todo niño que nace ahora tiene un DNI, o por lo menos debería tener, poder monitorizarlo y seguirlo para que en el momento adecuado reciba pero sin embargo se encargó de esta manera de gestión territorial, donde ustedes pueden ver que hay un sinnúmero de entidades participativas. Y en el hecho de la participación, perfecto que participen todas las instituciones posibles para donde los niños puedan, o las madres pudieran ser captadas, evaluadas, educadas, y para la prevención, perfecto. El gran problema es la desorganización. No hay quien ahora que incluso 2 o 3 instituciones le dan el beneficio a la misma persona y ninguna institución le da beneficio a algún otro niño. Entonces hay una desorganización tal que no permite una adecuada administración del apoyo a niños y madres. La otra fue la visita domiciliaria para el seguimiento del consumo. Esta es una estrategia que es fundamental y que ha dado resultados en algunas comunidades, claro, mucho más pequeñas como las nuestras, como por ejemplo como Cuba, como Uruguay, que tienen una forma de visita domiciliaria organizada por zonas que hacen que sepan que todo niño está recibiendo y consumiendo el hierro, se están administrando las vacunas, etcétera. Varios planes de cómo tiene cada país. Sin embargo, acá nosotros esto no lo tenemos estructurado, y por último alejó el distanciamiento social peor a la visita domiciliaria. Por lo tanto, no sabemos si aquellos niños que en esa etapa llegaron a recibir por lo menos el preventivo, no tenemos idea si lo pudieron consumir. Y eso hace que no se sepa si realmente una entrega del aporte de hierro o una entrega de un micronutriente en realidad fue consumido por el menor. Y aquí esto lo expresa bien, miren ustedes. Ese es el porcentaje máximo para lo que tenemos, ¿no? O sea, menos alrededor de la tercera parte es la que consume hierro. Entonces, incluso lo que se está entregando no se está consumiendo, porque es un gasto para el Estado que no revierte en las necesidades que el menor en la población tiene.
La otra es la fortificación de alimentos ricos en hierro, especialmente para niños que lo van a recibir cuando ingrese la alimentación complementaria. Hay múltiples normas legales, hay miles de normas legales que se han hecho. El problema es que no se cumplen. Y eso generalmente, ¿por qué? Por la informalidad. La producción, por decirles nomás, de un elemento que tiene alto consumo en la población, como es el arroz. El arroz, por ejemplo, tiene por ley que estar fortificada con hierro. Pero sin embargo, la gran mayoría de consumo de arroz, especialmente en las poblaciones de menores recursos, son arroz no industrializada, sino que se vende prácticamente de productores a través de intermediarios y llega a las urbes. Y aquella, pues no sabemos, la gran mayoría probablemente no tenga ningún tipo de fortificación. Entonces, no hay tampoco un control de esta normativa y por lo tanto tampoco no sabemos qué tanto beneficio se está teniendo con esta estrategia de fortificación de alimentos. Y por último les quiero tocar este tema porque este tema también cada vez aumenta más, que es la covalencia entre la anemia y la obesidad, así como esa anemia y enfermedad, anemia y parasitosis, ya lo hemos visto cómo es negativo, o sea, un niño anémico que se enferma con enfermedades inmunoprevenibles o con enfermedades infectocontagiosas o se infesta con parásitos, son niños que producen un círculo vicioso más anemia, y esta anemia por obesidad es también, mejor dicho, esta asociación entre anemia y obesidad también es un serio problema, y le explico por qué. La obesidad es un proceso de permanente estado inflamatorio. Como permanente estado inflamatorio siempre eleva los niveles de citoquinas en el organismo. Y esos niveles, entre esos niveles de citoquina participa una que se llama hepcidina. Esa hepcidina es una citoquina que bloquea la absorción de hierro, que limita la absorción de hierro a nivel de los transportadores de hierro entre la célula y la sangre. Y entonces, en esa limitación inhibe la absorción de hierro y por lo tanto se ve perjudicado. Y eso se ha demostrado en ese estudio de Zimmerman en el 2008, que mujeres y niños con obesidad, especialmente en países en vías de desarrollo, quiere decir Perú, tienen una absorción disminuida de hierro, especialmente las mujeres, y tienen una deficiencia y respuesta reducida a la fortificación de hierro en niños. Para resumir entonces, en niños, en niños obesos, ¿qué es lo que tengan menor absorción de hierro? Por lo tanto, entre un niño anémico obeso y un niño anémico no obeso, mejor respuesta tendrá el que no tiene obesidad. Muy bien, eso es lo que he querido compartir con ustedes hoy día. Si tienen alguna pregunta, estoy listo para escucharlas. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, entonces los dejo porque creo que tienen una teoría siguiente con el doctor Marín, me tengo entendido. Y conmigo entonces nos reencontraríamos el día jueves también alrededor de las 7:30, ¿ya? ¿Ok? Ya, doctor, muchas gracias.